El tema, el que me ha dado Dios a mi vida, para mí y también para compartir con ustedes, lo he titulado Cargar mi cruz cada día. El título tiene la intención de que tú también lo digas. ¿Cargar qué? Entonces no es cargar la cruz, sino tu cruz, mi cruz, cada día. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué es cargar la cruz? ¿Qué es tomar la cruz o nuestra cruz cada día? ¿Qué significa eso? Una pregunta que nos puede ayudar a orientarnos es: ¿qué fue lo que realmente enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que tomemos nuestra cruz cada día? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso enseñarnos? ¿Qué significa cargar o tomar nuestra cruz cada día y cómo se hace? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y por eso surge la otra pregunta: ¿estás dispuesto a escuchar, a saber, a conocer cómo llevar la cruz o tu cruz cada día? El propósito de este estudio es que sepamos, conozcamos la siguiente verdad que muchas veces hemos pasado por alto. Un discípulo de Cristo es un hijo de Dios. Sin ser hijo de Dios no se puede ser discípulo de Cristo. Así que si tú eres ya un hijo de Dios, pues aprende lo que es un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es un hijo de Dios que sigue a Cristo dándole el primer lugar de su vida a Él y demuestra su amor. Es un amor que tiene que ser demostrado. Demuestra su amor por Él en la obediencia de su palabra. Hay 3 pasajes bíblicos que no tenemos tiempo para leerlos aquí, así que quiero compartirlos para que los anoten y los lean en sus casas, pues esos 3 pasajes le van a dar mucha más orientación y va a ser un complemento para ampliar lo que les voy a enseñar. Así que anótenlos. Mateo 7, 21 al 27. Mateo 7, 21 al 27. Juan 14, 21 al 27. Juan 14, 21 al 27. Y Juan 15. Bueno, mis amados, dejemos que sea la palabra de Dios la que responda a las preguntas que nos hemos hecho. ¿Qué fue lo que realmente enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que tomemos nuestra cruz cada día? ¿Qué significa cargar o tomar la cruz o nuestra cruz cada día y cómo se hace? Dejemos entonces que sea la palabra de Dios y no nosotros. Démosle lugar a la palabra. El versículo que he tomado como base, a partir del cual vamos a desarrollar este tema, es Lucas 9:23. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así: y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a observar a través de la misma escritura qué es lo que realmente quiso decir Jesús con esto. Veamos los versículos 22 y 23. Unamos estos 2 versículos y observemos. El versículo 22 dice: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Con base en lo que dice Lucas, algunos aseguran que lo dijo a todo el mundo, pero leyendo los evangelios sinópticos vamos a descubrir que no solamente lo dijo a todo el mundo, sino de manera enfática a sus discípulos, a sus hijos. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero significar aquí con estos dos versículos que acabo de leer y que ustedes se den cuenta es que el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos y les dice que Él va a sufrir muchas cosas, que será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos y a la gente que lo está escuchando es que les anuncia lo que va a ocurrir al ir a Jerusalén. ¿Y qué significa lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a ser rechazado, maltratado, atropellado, ofendido y también lo van a matar. Eso quiere decir que es la forma como introduce él el tema para llegar a donde quiere llegar y enseñarles. Eso quiere decir entonces que le está diciendo: yo ya he tomado la decisión de cargar mi cruz, de tomar mi cruz. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, como yo ya voy a tomar mi cruz, quiero que también ustedes aprendan a tomar su propia cruz. Observen, después que le dice eso, dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Pero cuando uno continúa leyendo el pasaje, descubre también que tomar la cruz, dejando esta vida egoísta que hemos estado viviendo, es estar siempre dispuesto para darlo todo al Señor Jesucristo, para darlo todo por la causa del Evangelio, hasta entregar nuestra propia vida a la muerte si es necesario. Eso es lo que significa, en primer lugar, tomar la cruz. Estar dispuesto siempre para entregarle todo lo que soy en cualquier momento, siempre, en cualquier instante al Señor, de tal manera que si necesito morir por Él, esté dispuesto para morir por Él. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir hoy por el Señor Jesucristo? Por causa del Evangelio. De pronto algunos me dicen: sí, yo aquí estoy, presente. Pero vamos a ver más adelante si verdaderamente es nuestra experiencia, si es nuestra vida así. ¿Y cómo lo digo? ¿Por qué lo digo? Veamos los versículos 24 hasta el 26. Jesús dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? ¿Están observando?
¿Se están dando cuenta? Si un discípulo quiere seguir a Jesús aferrado a su propia vida aquí, a su voluntad, a sus intereses personales, y no está entregado totalmente y disponible siempre para Cristo, porque ama más a este mundo, porque ama más su propia voluntad, porque ama más su propio egoísmo, y está en pos de lograr sus propios objetivos, su carrera, su proyecto de vida, su profesión, lo que ha pensado que debe hacer en la vida, y eso ocupa el primer lugar. No es que sea malo, pero si eso ocupa el primer lugar y no está dispuesto a sacrificar cualquier cosa y su propia vida por seguir a Cristo, realmente no es un discípulo que ha tomado la cruz, su propia cruz. Versículo siguiente dice: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor Jesús con aquellos que se avergüenzan de Él? Dígamelo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Están entendiendo eso? ¿Lo hará o no lo hará? ¿Lo hará o no lo hará? Él dice que lo hará. Se va a avergonzar. Y hermanos, hoy en este día, en estos momentos, cuando usted está en la universidad, cuando está en el trabajo, cuando está en medio de tanta gente inconversa, ¿cuántas veces usted se comporta como ellos para que no se den cuenta que usted es diferente a ellos? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué muchos creyentes no cargan su Biblia? ¿Les da pena que los identifiquen como hijos de Dios? ¿Les da pena en la reunión de sus compañeros de estudio, compañeros de trabajo, en la oficina, en el medio donde se mueven, que sepan que es un hijo de Dios? Si a usted le ocurre eso, usted se está avergonzando del Señor Jesucristo y del Evangelio. Está demostrando que primero no es Él el primero. Está demostrando que no lo ama, y menos que esté dispuesto a morir por Él. ¿No les parece serio eso? ¿Están entendiendo ahora lo que significa tomar nuestra cruz? Vamos a ver cómo lo enfoca Mateo. Después iremos a Marcos, pero vamos con Mateo primero. Mateo capítulo 16, los versículos 21 al 27, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente que estamos leyendo. Mire cómo lo enfoca Mateo. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que le era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles de mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y observen lo que pasó aquí ahora. Pedro, uno de sus discípulos, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas.
Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Cuándo fue que Jesús dijo eso? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue el evento? ¿Qué ocasionó que Él dijera eso? Él les anuncia a sus apóstoles que va a sufrir, que lo van a matar. Pedro, uno de sus apóstoles: no, Señor, nunca te acontezca tal cosa. No estoy de acuerdo, imposible que te ocurra eso. Aparentemente Pedro está preocupado, no quiere que su maestro muera, que le suceda algo parecido. Pero Jesús reacciona y le dice: apártate de mí, Satanás. Yo no creo que el Señor llamara a Pedro Satanás, le dijera: tú eres Satanás, no cosa parecida. Lo que Jesús le dice es: en este momento tú estás pensando como Satanás. En estos momentos tú estás pensando como piensan el resto de los hombres, pero no estás pensando como Dios piensa. Estás desenfocado, estás pensando de una manera egoísta y no estás pensando en la magnitud de la obra y de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos ocurre eso en la vida? Que nos parece que no debe ser, que no puede ser, que no es así. Y hay que examinar por qué opinamos así. Si estamos opinando como opina el que no tiene a Cristo, o si realmente estamos opinando como opina Cristo nuestro Señor. Si estamos enfocados en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, o estamos enfocados en nuestros propios planes. ¿No le parece demasiado serio eso, que el Señor le hablara a Pedro de la manera como le habló? Y era uno de sus discípulos, muy amado por Él también. Pero en este momento Pedro estaba pensando de una manera personal, egoísta, y no estaba centrado, no había entendido la voluntad de Dios para su vida y los planes de Dios. ¿Cuántas veces los creyentes vivimos mucho más ocupados en nuestros propios planes, en nuestra visión, en nuestro proyecto de vida, y estamos descuidando para qué nos salvó Dios, para qué nos dejó Dios aquí, qué propósito tiene Dios con mi vida a las 24 horas de cada día? ¿Qué propósito tiene Dios teniéndome donde me tiene, ubicado donde estoy ubicado, en la oficina, en el colegio, en la universidad, donde yo estoy? ¿Qué propósito tiene Dios con mi vida y a través de mi vida en ese lugar? ¿Para qué Dios me ha salvado y para qué me ha dejado aquí en este mundo? ¿Qué propósito tiene Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? La mayoría de las veces estamos desenfocados, viviendo conforme nuestros propios pensamientos y nuestros propios intereses, y es más, acomodándonos al pensamiento humano y muchas veces a las mismas ideas de Satanás. Y no estamos enfocados en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. El discípulo de Cristo tiene que estar enfocado en el Señor. El verdadero discípulo de Cristo
tiene que estar enfocado en el Señor. Y continúa diciendo, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Quiero que observen en el texto que estoy leyendo, observen bien que todo esto sigue siendo la respuesta del Señor Jesucristo a Pedro por la actitud de Pedro. Y le está diciendo el Señor Jesús a Pedro, a su discípulo, ¿qué vas a ganar si te ubicas en tus proyecciones y no en la mía? Y le está diciendo también que el Señor, cuando venga en su gloria, va a juzgar a cada persona individualmente por sus acciones, por sus obras, por lo que hace. Pero no es algo generalizado, en este momento es algo particularizado, porque está hablando del tema de tomar la cruz. Está hablando del tema de estar ubicado en Él. Está hablando del tema de hacer la voluntad de Dios, del discípulo que hace la voluntad de Dios. Y a ese discípulo Él lo va a juzgar individualmente, si verdaderamente estamos viviendo como discípulos de Él o no. No tengo el propósito que tú tengas miedo, ni que te preocupes, ni que te amargues la vida. Porque el que nos llamó es todopoderoso para ayudarnos a hacer lo que Él quiere que seamos. Y porque no nos ha dejado solos. Mira tú, por ejemplo, esto. Cuando el Señor Jesucristo oró por la iglesia, por los suyos, le dijo al Padre, Padre, guárdalos en tu nombre y santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Cierto que le digo así? Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y amados, escúchenme esto. ¿Qué significa esa oración? Padre, yo te pido que tú los guardes. Oró también por mí y oró por ti. Que los guardes de este mundo, que los guardes del mal y que los santifiques por tu palabra. Y amados, usted cada vez que lee y estudia la palabra de Dios, especialmente la doctrina de Jesucristo, especialmente la doctrina que el Espíritu Santo nos ha dado a través de los apóstoles, Dios está santificando su vida, protegiendo su vida del mal y del pecado para agradar a Dios. Cada vez que usted estudia la palabra, cada vez que usted lee la palabra, usted está siendo santificado, usted está siendo protegido, usted está siendo orientado, si usted está dispuesto a vivir esa palabra. Pero si usted no está dispuesto a vivir esa palabra, usted no está recibiendo esa bendición. El verdadero discípulo que toma su cruz, de la cruz de la obediencia, se mete en la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios, para saber cuál es la orientación de Dios, para saber cuál es el enfoque de Dios, para saber cuál es el propósito de Dios, para saber hacia dónde Dios lo está guiando. Y cuando el verdadero discípulo toma esa palabra, recibe esa santificación de la que Jesús le pidió al Padre. Y esa protección, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. La palabra no es un texto solo para predicar,
La palabra no es un texto solo para hablar del Evangelio. La palabra es para transformar mi vida y para que mi vida hable el mensaje de Dios. Y por eso, amados, yo les pido el favor de tomar muy en cuenta lo que el apóstol de los apóstoles, el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña en esta palabra. No vamos a vivir por el miedo, vamos a vivir por la fidelidad, por el amor al Señor, porque Él nos ama mucho. Marcos 8, 31 al 38, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Y observen ahora cómo dice el texto. Habló esto con toda claridad. Me parece que el Señor en este momento era muy enfático, estaba tratando un tema muy profundo. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. ¿Cómo lo reprendió? Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa frase yo no la puedo pasar por alto. Esa frase cala mi vida. Si cuando estudiamos el Salmo 139 en la semana de oración, hicimos énfasis en que Dios conoce cada pensamiento nuestro, yo tengo que hacer énfasis en esta frase, porque el Señor sigue conociendo nuestros pensamientos. Hoy Él está todavía conociendo tus pensamientos. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios, sino que piensas en las cosas de los hombres. Tenemos una naturaleza aferrada a las cosas de este mundo. Tenemos una naturaleza aferrada a los pensamientos nuestros, al juicio nuestro, a la opinión nuestra, a la sabiduría nuestra. Y así vivimos la mayoría de las veces. Por eso estamos siempre, como Pedro, desenfocados. Y después que le dijo esto, dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo de Dios se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mire lo que dice: si alguien se avergüenza de mí en medio de una generación pecadora, adúltera y pecadora. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que el propósito por el que Dios me dejó a mí aquí en la tierra y te dejó a ti en la tierra es para que tú seas luz en medio de la oscuridad, para que tú seas sal en esta tierra. Y si tú, por avergonzarte de la verdad del Evangelio, por no vivir una vida identificada con el propósito de Dios,
En vez de ser esa sal, en vez de ser esa luz, te avergüenzas y tú no estás alumbrando, tú no estás siendo una guía, tú no estás haciendo una orientación, tú no estás dando el mensaje a esa gente que te rodea, a esos adúlteros, a esos pecadores, a esa maldad en medio de la cual vive. No hay mensaje de Dios a través de tu vida para ellos. Y el discípulo de Cristo tiene que ser luz. El discípulo de Cristo, donde quiera que está, no se avergüenza de Cristo. Se siente feliz, satisfecho, orgulloso de ser un servidor de Cristo. Y habla de Cristo con la autoridad de Él. Porque eso es un discípulo de Cristo, que está enfocado, que está orientado, que está involucrado en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en los planes de Dios. Y amados, somos hijos de Dios, pero ser discípulo es cuestión de una decisión personal. Cuando la Escritura habla de los hijos de Dios, dice que todo aquel que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo, ya es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en él. Pero cuando se habla de ser discípulo, el Señor muestra condiciones. Y es claro en decirnos cuáles son esas condiciones. La primera condición es la de negarse a sí mismo, dejar de ser egoísta, tomar esa cruz de la obediencia para vivir para Cristo. Ahora, abran sus oídos a lo que nos dice Lucas, capítulo 14, versículos 25 hasta el 33 en la palabra de Dios para todos. Sigan conmigo. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. ¿Escucharon eso, amados? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces papá, mamá ocupa el primer lugar de nuestras vidas? Cuando Dios tiene un propósito cada día, y sacrificar un momento en el que Dios está diciendo A y yo estoy pensando B, es darle a Él el primer lugar. Es no pensar como piensa el mundo, es no pensar como piensan los demás, es pensar como el Señor piensa. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y dije que esto es una decisión, amados, porque hay que planificar, hay que decidir y hay que entrar en la decisión y permanecer en ella. Por ejemplo, miren lo que sigue diciendo. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no lo hace primero, si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no podrá terminar todo y todos se burlarán de él. Dirán: este hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer la guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10,000 soldados hará planes para ver si puede derrotar al otro que viene con 20,000 soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará mensajes para hacer la paz. Se planifica, es una decisión. Y mire con lo que termina Jesús.
Es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Es una decisión que exige evaluar la vida que estamos llevando. La vida que estoy llevando como cristiano, ¿es la vida que se ajusta a la palabra de Dios? Es una decisión en la que tengo que evaluar cómo está planificada mi vida cristiana a la luz de la palabra o a la luz de mis intereses personales. Jesús está diciendo eso. Si alguien quiere ir a la guerra, tiene que ver si tiene la capacidad para hacerle frente a uno que viene con un ejército mayor. Y si no puede, entonces busca la forma de hacer las paces. Si alguien va a construir un edificio, tiene que ver si tiene todo el dinero y todo lo que necesita. Pero ¿qué pasa con la vida del cristiano? Si el cristiano no planifica, si no evalúa, si no analiza la clase de vida que vive para vivir la vida que le agrada al Señor, va a seguir en las mismas. Con emociones diciendo, voy a consagrar mi vida desde hoy en adelante. Señor, aquí estoy, primero tu voluntad, primero tú, Señor, primero tú y siempre tú, Señor. Y con toda esa emoción hace así, pero luego cuando llega la hora de la verdad, hasta ahí llega. Y los demás que lo han escuchado dicen, uy, ¿qué pasó con este? Tiene buenas intenciones, pero no está programado. Tiene buenas intenciones, pero no se ha planificado. Tiene buenas intenciones, pero no está dependiendo del Señor. No está enfocado en el Señor. Y es lo que tú y yo necesitamos, enfocar nuestros planes, nuestra vida diariamente para vivir para el Señor y hacer la obra del Señor. Yo estoy seguro que cuando tú hagas esta evaluación en tu vida vas a descubrir cuánto tiempo has malgastado. Vas a descubrir cuántas veces te avergonzaste del Señor, cuántas veces prometiste que le seguirías, que estarías consagrado, que serías un hombre humilde, una mujer humilde, que harías la voluntad de Él siempre, y luego que te evalúas te das cuenta que todo fue un fracaso porque no hubo una decisión bien planificada. Ahora vamos al capítulo 10 de Mateo, versículos 34 hasta el 39. Voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Y escuchen lo que dice. No crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. Y dice luego, los enemigos de uno serán sus propios parientes. Ahora escúchenme, cuando una persona se convierte al Señor y es la única en el hogar, y aquellos son bien fanáticos en su religión, ¿cómo la pasa? ¿Le va muy bien? ¿Hay divisiones, hay guerras, hay peleas, hay discusiones? ¿Sí o no? ¿Hay humillaciones, burlas y de todo? ¿Sí o no? Y amados, el discípulo de Cristo, el Hijo de Dios que es un discípulo de Cristo, tiene que aprender a vivir en medio de esa circunstancia y no acomodarse a su familia, ni a su papá, ni a su mamá. Y ahí es donde se aplica el que no ama primero al Señor y cambia ese amor por el amor del papá, haciendo lo que papá quiere y no lo que Dios quiere. Ese discípulo no es digno de mí. Jesús era muy claro en sus enseñanzas, ¿verdad? Y advierte las cosas que habrán de suceder en medio de las cuales nos toca vivir. Hay creyentes recién convertidos que ya están para tirar la toalla y le vienen donde uno y le dice, mire, no encuentro por allí un hogar de un hermano cristiano donde yo me pueda vivir, donde yo pueda mudarme porque ya no resisto la batalla que tengo en mi casa. ¿Los han oído ustedes decir eso? ¿Le ha pasado a alguno?
Ahí está el cumplimiento de la palabra. Y entonces Jesús dice, el que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser uno de los míos. El que se aferra a su vida la perderá, pero el que dé su vida por mí la encontrará. Tampoco estamos aquí para decir, como dicen algunos creyentes, que descuidan a su esposa y a sus hijos, porque ya es creyente. Ahora ya no trabaja, ahora ya no se ocupa de las responsabilidades del hogar porque ahora tiene que seguir a Cristo. A eso no se refiere el Señor. Usted tiene que ser un hombre responsable con su mujer y con sus hijos, aun cuando su mujer sea la piedra de obstáculo en su fe. Pero usted se casó con ella y conoce a Jesucristo casado con ella. Tampoco la solución es separarse de ella. La solución es seguir a Cristo, y Cristo le dará el poder y la capacidad para poder vivir y convivir con esa esposa y con esos hijos, con esa familia. Porque usted es un discípulo de Cristo y usted tiene que ser luz para esa esposa, para ese esposo, para esos hijos, para esos vecinos, para esa familia. Pero tiene que tomar la decisión, primero el Señor. Y se habla de amor, de hacer lo que a Dios le agrada, primero para el Señor. Y el Señor es bueno y justo. Cuando Dios sabe que yo tomo la decisión por Él, Él me da la capacidad para también amar a mi esposa a pesar de, para amar a mis hijos, para amar a mi familia y mis parientes a pesar de la persecución que tenga, porque yo tengo lo que ellos no tienen, y lo que Dios quiere es que ellos también conozcan y tengan lo que yo tengo. Y el Señor es fiel, por eso me advierte, no me deja a la deriva, me orienta cómo vivir una vida en medio de esas circunstancias. A mí me sorprende el apóstol Pablo. Él fue llamado el fiel intérprete de Jesucristo con su vida. Él fue un seguidor de Cristo. Y él también repite la misma escena, con palabras diferentes, pero es lo que hace. Vamos a observar eso. En su segunda carta a Timoteo, Pablo nos habla en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5 y luego el versículo 9 en la Nueva Versión Internacional. Pablo hace una advertencia seria acerca de las cosas que sucederán en la iglesia. Pablo no está hablando aquí del mundo, sino a la iglesia. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Le está diciendo Pablo a su discípulo. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Jesús dice, el que no renuncia a eso no es mi discípulo. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez. Amados, Pablo no está hablando del mundo que nos rodea. Pablo está hablando de cosas que habrían de suceder en la iglesia del Señor. Y yo les pregunto, ¿han visto gente como los que se mantienen aquí? ¿Como se dice aquí? ¿Sí o no? ¿Lo hay o no lo hay en la iglesia? Cuéntenme. ¿Lo hay o no lo hay?
Esa es la situación que viven los religiosos, los que no tienen una vida íntima con Cristo, los que no han rendido su vida a Cristo, los que viven un cristianismo a medias, por apariencias, los que todavía no tienen a Jesucristo como su Señor, los que no son discípulos de Cristo, los que no están tomando la cruz de la obediencia cada día y quieren llevar la vida como les plazca a ellos, pero no como le place al Señor. Y eso es lo que ocurre, y eso hay en la iglesia del Señor. Por eso que tenemos que examinarnos. Por ese es el momento de la palabra que santifica la vida, que corrige la vida, que nos protege, que nos guarda conforme al pedido del Señor Jesús a su Padre en la oración de Juan 17. Estamos llamados a vivir no como yo quiero, estamos llamados a vivir como quiere Dios a través de su palabra. Nosotros tenemos que estar al día de la palabra, conocer estas doctrinas, conocer estas verdades. Y la razón por qué esto sucede en la iglesia es porque cada hombre y cada mujer que no toma la decisión de ser un discípulo de Cristo cae en todas estas cosas. Es una presa fácil para la mundanalidad, para que la naturaleza humana siga creciendo, para que los demonios tomen parte en su vida. Pero cuando el hombre y la mujer toma la decisión de ser un discípulo de Cristo, sabe que Cristo tiene el poder para sostenerlo y para ayudarlo siempre. Porque Dios no lo ha dejado solo. Porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, espíritu de poder, espíritu de dominio, espíritu de paz, espíritu de gloria de Dios, para que nosotros seamos hombres de Dios, llenos de la gloria de Dios, en medio de las circunstancias más adversas, en medio de un mundo cruel. Y en la misma iglesia, en medio de personas que no tienen un compromiso con el Señor. Y yo estoy invitándote a ti, si tú estás en esa situación, a cambiar tu actitud, tomar una decisión, conviértete en un verdadero discípulo de Cristo. Toma la palabra, toma el Espíritu, programa tu vida para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. En los versículos 10 hasta el 15 del mismo pasaje, pero vamos a leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Los versículos 10 al 15. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces de mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Si ustedes observan la similitud que hay entre las palabras de Pablo con las palabras del Señor, nos encontramos en el mismo cuadro. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: Timoteo, ¿conoces mi vida? ¿Conoces todo lo que he sufrido? ¿Sabes? Yo he llevado mi cruz. Y el Señor me ha soportado y me ha dado la victoria. He sido perseguido. He estado en cárceles. He estado pasando por los momentos más difíciles, toda clase de persecución. Pero tú conoces mi constancia, conoces mi fidelidad, conoces mi amor por la causa, conoces mi entrega, tienes mi testimonio. Yo he tomado mi cruz, esta ha sido mi cruz y yo la he llevado. Y en esta cruz el Señor me ha dado la victoria, porque soy discípulo de Cristo. Entonces le dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Este es un mensaje diferente al mensaje que se predica hoy, ¿verdad?
El mensaje que se predica hoy es pura bendición, no habrá enfermedad, no habrá problema, todo te saldrá bien, tendrás prosperidad en todo. Pero aquí está diciendo, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, sufrirá persecución. Y peor, los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes las enseñaron. Que desde la niñez te has enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta el papel importante que juega la palabra de Dios en la vida de un discípulo de Cristo? Tú no eres un ignorante. Y a ti te tocará, como a mí, sufrir por Cristo hasta la muerte si es necesario. Mira todo lo que he sufrido, soy un ejemplo para ti. Pero ¿qué significa que yo haya sufrido tanto y me haya mantenido fiel? Significa que yo tomé la decisión de tomar la cruz y de confiar en el Señor, y Él me ha sacado adelante en medio de toda situación difícil. Porque el que vive en mí es poderoso, porque Él me protege y Él me guarda. Y si a Él le da la gana de que yo muera por Él, aquí estoy dispuesto. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vida entregada, una vida consagrada, una vida rendida a los pies de Cristo. Hoy, amados míos, hay muchos creyentes que no tienen una vida rendida totalmente a Jesucristo. No es fácil. Es difícil, pero no es imposible, porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros y el poder de la palabra para ser fieles a Jesús. Y necesitamos estar allí, en esa intimidad permanente con Él. El mundo te necesita, no puedes huir del mundo, porque Dios no dijo que huyeras del mundo. Dios te dejó en el mundo advirtiéndote que no eras del mundo. Él te dejó aquí, allí donde estás ubicado, donde trabajas, donde estudias. Allí estás para representar a Cristo. Allí en tu hogar estás para representar a Cristo, siendo un verdadero discípulo de Jesús. Déjenme darles unos consejos. Creo que ha sido clara la palabra hoy. Un discípulo de Cristo es un hijo de Dios que sigue a Cristo, dándole el primer lugar de su vida a Cristo, pero que también demuestra que eso es cierto, que ama a Jesús con la obediencia a la palabra de Jesús. Tú y yo tenemos que examinar todos los días. En la medida que obedezcamos la palabra del Señor Jesucristo, estamos dando evidencias de que lo amamos y que somos sus discípulos. En la medida que tengamos en poco la palabra de Dios, en la medida que en vez de acudir a la palabra de Dios y al Espíritu Santo para buscar dirección, acudimos a la sabiduría humana, al poder humano, en vez de buscar a Dios, estamos dando evidencia que si hacemos lo primero, somos discípulos; si hacemos lo segundo, no somos discípulos que confiamos en el Señor y no estamos bajo su señorío. La vida cristiana no es fácil, pero tiene que ser algo diferente a como el mundo la vive. Y tenemos que estar ubicados en el pensamiento de Dios y en el propósito de Dios. Sabemos que un discípulo de Cristo que toma su cruz, la cruz de la obediencia,
siempre dispuesto a darlo todo por Él, aún su propia vida, por Cristo, por su causa, por el Evangelio de Dios, es un discípulo que verdaderamente sigue a Jesús. En el mundo hemos leído y hemos conocido y hemos sido testigos de casos como estos. Hombres como el Che Guevara tenía una causa política, estaba plenamente convencido que era lo mejor y por esa causa dio su vida. Hoy hay muchos equivocados que creen que entregar su vida sacrificándose con una bomba para matar cantidad de personas honra a Dios y glorifica a Dios. Están equivocados, pero tienen una causa por lo cual lo hacen y son fieles a esa causa. Y no justifico eso, pero quiero que sepan que la causa que tú y yo tenemos es superior a todas las causas, porque esa causa es Jesucristo. Y estar dispuesto todos los días a darlo todo por Él y renunciar al pecado, renunciar a la mentira, renunciar al adulterio, renunciar a todo lo que no es de Dios, es una prueba de ser discípulo de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Hay que tomar la decisión de vivir como verdaderos discípulos de Jesús que toman la cruz, su cruz. Por eso les dije al principio que estudiaran Mateo 7, 21 al 27, Juan 14, 21 al 27 y Juan 15. Las enseñanzas de estos pasajes no solo son un complemento de este estudio, sino fundamentales en la vivencia de un verdadero discipulado del Señor Jesús, un verdadero discípulo. Las enseñanzas de Pablo a Timoteo están vigentes y debemos tenerlas en cuenta, leer esas cartas, estudiarlas. Amados, les he hablado de algo muy profundo espiritualmente. Y tan profundo es espiritualmente que demanda una decisión constante, firme. La decisión no es saber lo que es un discípulo. La decisión es no solo saberlo, sino hacerlo. Una decisión de convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. El mejor ejemplo que encuentro de un hombre de Dios se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados míos, escúchenme con todo temor y con todo respeto. Ese texto no es solamente un texto de estudio. Ese texto es el testimonio de un discípulo de Cristo. De un discípulo que aprendió a tomar su propia cruz y llegar a la madurez de yo estoy crucificado, yo fui crucificado con Cristo y ya no vivo yo conforme a mis ideales y mis proyectos de vida y mis planes. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que me toca vivir en este cuerpo, las tentaciones y los problemas y todas estas cosas, vivo confiando en Cristo que me amó y se entregó por mí. Y Él es mi Señor, mi autoridad, mi poder, mi gloria. Y por eso Pablo dijo un día, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Él que podemos fortalecernos.